Buenas noches, mi nombre es Nayeli Gaviria, estudiante de psicología del CEAD Barranca Bermejas. Nos encontramos en el mes de junio, a continuación presentamos la etapa final de evaluación de historia de la psicología del grupo número 20. Dentro de la psicología precientífica hay tres aportes significativos que se hicieron: el aporte a la filosofía, de sus presentaciones filosóficas tratan profundas reflexiones sobre el hombre, sus sensaciones, sus percepciones, su memoria y su voluntad. El aporte a la fisiología, que se hace desde la ley de la conducción nerviosa y la acción refleja o autorrefleja. Y los aportes a la biología, que se da desde la proposición, la propuesta, ¿sí?, evolutiva aplicada a los seres vivos. Es importante diferenciar estos aportes desde los primeros aportes planteados, dado que nos da un factor diferenciador para la psicología como ciencia y sus pilares fundamentales a la hora de argumentar los casos y su incidencia. La psicología precientífica, desde sus diferentes aportes en los diferentes países que se reconocieron como Alemania, Francia, Islas Británicas, América y Rusia, es importante por cuanto conocemos nuestras raíces cognitivas, tenemos precedentes importantes y determinantes para establecer criterios objetivos frente a situaciones presentes y sus corrientes metodológicas que guían nuestro quehacer en el plan de acción. Las escuelas y enfoque psicológico, las diferentes escuelas, el funcionalismo, el estructuralismo, la escuela de Wood, y nuestro precedente es la importancia que se da, o por lo menos desde la óptica de la que la veo, es desde Wood, y hablamos dentro de un proceso de formación que se hace necesario tener modelos de referencia y también guardar el beneficio de la duda para situaciones experimentales que pueden suscitar nuevas investigaciones y teorías con base en la articulación de las preexistentes para determinar casos novedosos y poco usuales, es decir, únicos y referenciales. Desde la ética deontológica, y hicimos un ejercicio práctico que nos dio unos referentes bastante grandes con relación a los aspectos normativos, éticos y de terminología, ¿sí? Que se basan o se fundamentan dentro de la ley 1164 de 2007, donde nos dice que tengamos presente nuestro rol ético y bioético, ¿sí?, dentro de los servicios como futuros psicólogos, teniendo en cuenta toda esta información. Y en este caso, para nuestro rol profesional de psicólogo, debemos estar contemplados en un marco normativo que para nuestro caso abarque los aspectos más relevantes como futuros egresados de la UNAM, y es que debemos ser ejemplarizantes en el campo ético de servicios a prestar. Asimismo, no olvidar nunca que nuestra razón de ser debe ser siempre el ser humano, su entorno, sus derechos, pero también sus deberes. A continuación, las referencias bibliográficas que fueron tomadas